chicos, por cada kilo de hueso que tenga su cuerpo, van a poder desarrollar en promedio 4 kilos de masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño deportista, el primero, puede desarrollar hasta 20 kilos de masa muscular, el segundo hasta 28 kilos y el tercero hasta 40 kilos de masa muscular. Entonces, Jesús, ¿cómo es esto? ¿De qué nos sirve ya saber cuánta masa muscular puede llegar a tener? Vamos a poder plantear un objetivo para cuánta masa adiposa debería tener el deportista. Porque, ¿qué es la masa adiposa? La masa adiposa, por el momento ya se ha dicho que divieren que es la grasa. Entonces, esta grasa debe de ir de energía al músculo y no ser un sobrepeso, una sobrecarga que el deportista tenga que estar transportando en lo que es el entrenamiento o competencia. Y generalmente va a ser la mitad como máximo de la masa muscular. Entonces, como ya sabemos cuánto es la masa muscular, básicamente la mitad como tope debería tener. Si tiene 20 kilos de masa muscular, será 10 kilos de masa adiposa. Si tuviera 28, 14, y si tuviera 40, 20. Entonces, miren hasta aquí. Si nosotros sumamos estas tres cantidades, que es la masa ósea, la masa muscular y la masa adiposa, tendríamos lo siguiente, que 3 chicos midiendo 1,60 m pueden tener un peso completamente distinto. El primer deportista puede pesar 35 kilos y ese es su peso óptimo para lo que es la competencia. El segundo 49 y también sería su peso óptimo. Y el tercero 70 kilos, es un jugador pesado, pero que igual sigue siendo su peso óptimo para competencia. Entonces, con eso quiero brindarles un pequeño dato. Generalmente algunas personas les van a decir, ya, si tú mides 1,70 m, por ejemplo, debes estar pesando 70 kilos. Generalmente es tu talla menos 100 centímetros, ¿cierto? Si tú mides 1,60 m, debería estar en 60. Esto es falso, ¿correcto? El peso no tiene mucho que ver con lo que es la talla. Realmente lo que más va a importar es el peso óseo. Ese es el primer dato. Una vez que se realiza todo este tema de evaluaciones, se hace un control que se llama sumatoria de pliegues. Con un equipo que se llama plicómetro, se le hace a los chicos medidas así. Básicamente esta es la piel del chico y se le coge un pequeño panículo. Este pequeño panículo va a ser una doble capa de piel con un poco de lo que es adiposidad dentro. Entonces nosotros medimos eso que se llama panículo adiposo y el equipo con lo que medimos nos va a dar unos números en milímetros. Entonces la suma de esas 6 medidas que van a ser tríceps, supraespinal, muslo anterior, subescapular, abdominal, el tema de pantorrilla, si el chico sale menor a 50, el valor estaría en acceso. Si sale menor a 60, bueno, menor a 70, aceptable. Y si está de 70 más, significa que ya está con un sobrepeso u obesidad marcado, ¿no? En un niño es muy importante este tipo de evaluaciones. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente. Actualmente en Perú hay un tema muy marcado con el problema que es el sobrepeso y la obesidad, ¿correcto? Muchas veces ustedes tal vez han ido a un pediatra o a los controles de su niño en el centro de salud y le han dicho, su niño está falto de peso, tenemos que hacer que gane peso. Pero como el niño a veces no hace actividad, y mucho más por el tema de pandemia que ha habido en nuestro país, el chico se ha subido de peso, lo primero que ha subido es grasa, no músculo. Entonces, acá les quiero informar que más vale tener un niño flaquito que tener un niño con un sobrepeso. Y se lo voy a explicar por qué. Miren, un adulto, en el caso de un adulto, va a tener estas células que se llaman adipocitos, ¿correcto? Estos adipocitos básicamente son las células de grasa. Cuando un adulto consume más alimento y no hace actividad física, estas células comienzan a crecer en tamaño, comienzan a tener cantidad de grasa. Y por tanto, el adulto se comienza a ver un poco más ancho, ¿no? Sin embargo, en los niños no va a suceder esto, va a suceder un proceso adicional. ¿Cuál? Miren, los niños también pueden tener la misma cantidad de células de grasa que el adulto, pero en el caso del niño, si ese niño consume más alimento del que debe y no hace actividad, este niño lo que va a pasar es que esas células de grasa no van a crecer en tamaño, sino se van a comenzar a multiplicar. Esto va a hacer que el niño tenga mayores células de grasa y cuando llegue a la edad adulta y ese niño en la edad adulta consuma mucho alimento y no haga ejercicio, estas células van a comenzar a crecer en tamaño. Pero a diferencia de este adulto, que solo le creció 3 células, a este le van a crecer 5 o más por el tema de multiplicación. Los niños están en constante multiplicación de sus células y por eso aumenta el tamaño.
aumenta la cantidad de células y posteriormente aumenta el tamaño. ¿A qué quiero llegar con esto? El niño que está con un sobrepeso o una obesidad justamente en esta edad, en estas primeras edades de infancia, pubertad y adolescencia, van a llegar con un mayor número de células de grasa a la edad adulta. Por tanto, va a ser ese niño mucho más fácil que suba de peso y mucho más difícil que lo pierda. ¿Por qué motivo? Porque tiene un mayor recuento de células. Entonces, por ese sentido, es mejor que el niño esté delgado. Muchas veces antes se pensaba que un niño gordito era un niño saludable, ¿no? Probablemente esta tendencia era porque había más actividad en aquellos tiempos. Sin embargo, ahora ya no es así. Entonces, actualmente esa idea ya hay que ir cambiándola. Más vale que el niño esté con un bajo peso. Ahora, este tema de bajo peso debería ser diagnosticado por un profesional adecuado, idóneo, ¿no? Para que no haya también el tema de irse al tema de desnutrición. Pero es mejor actualmente, a manera de vista, ver a un niño delgado que a un niño con sobrepeso. Ahora, también hay niños que van a ser delgaditos y tienen mucha grasa. Ellos igual van a tener este problema. Simplemente se ven delgados, pero realmente también hay que controlar el tema de sus alimentos. Entonces, ese es con el tema de adiposidad. Pero Jesús, ¿de qué nos sirve realmente en sí esta evaluación? Miren, les comentaba hace un momento que la estructura ósea es la que finalmente tiene mucha más importancia sobre el peso que la misma talla. Y acá les quiero explicar por qué, ¿no? Aquí tenemos dos deportistas. Uno es Salas, un jugador chileno, y el otro es Di María, un jugador argentino. Salas, por ejemplo, miren, tiene un peso de 1,72 m, tiene una talla de 1,72 m y pesa 78 kilos. Este deportista sale con un IMC de 26.4. Este IMC es en sobrepeso, ¿correcto? Él está clasificado en lo que es sobrepeso. El entrenador ve esto y me llama y me dice, ¿sabes qué? A este jugador hay que bajar de peso. Yo en el rango de jugador de hombres, ¿no? No tengo por qué tocarla. Luego le evalúo la parte muscular. Hace un momento les dije que por cada kilo de hueso se puede desarrollar en promedio 4 kilos de masa muscular. Este jugador había desarrollado por encima del promedio. Por tanto, si el entrenador, ¿sabes qué? A este jugador no le debo bajar de peso, porque si quieres que yo lo baje de peso, le voy a tener que quitar músculo, porque adiposidad ya no le puedo quitar, está bajo. Le tengo que quitar músculo porque él está 800 gramos por encima del promedio. Por tanto, ningún jugador, ningún deportista va a querer que le quiten músculo. Entonces, bajo ese criterio, ese deportista está en la mejor versión de lo que él puede ser, ¿correcto? Un caso completamente contrario es Di María. Di María mide 1,79 m y pesa 63 kilos. Tu IMC está en 19.5. Este IMC es un IMC de casi desnutrición. Por debajo de 18.5 está desnutrido. Entonces, básicamente me dicen, ¿sabes qué? Di María está al borde de la desnutrición, tienes que subirle de peso. Tienes que hacer que aumente músculo. Correcto, vamos a evaluarlo. Lo evaluamos, su sumatoria de pliegues está en 41.1, o sea, está más bajo que Salas, pero cuando lo evaluamos en la parte muscular, sucedió algo interesante. Miren, Di María, bueno, para volver a reforzar, por cada kilo de hueso se desarrollan 4 kilos de masa muscular. Salas había desarrollado 4.8, o sea, 800 gramos por encima del promedio, y Di María había desarrollado 5.1, o sea, Di María estaba 1 kilo y 100 gramos por encima del promedio. Y aún así, como pueden ver, se ve tan delgado. ¿Correcto? Se ve súper delgado. Sin embargo, Di María, para su cuerpo, tiene más músculo que Salas. Entonces, el primer criterio que hay para hacer un buen trabajo con un deportista es establecer esto. Porque supongamos que Di María no se hubiera quedado conforme con el cuerpo que tiene y hubiera querido ser tal vez como Cristiano Ronaldo, o sea, un jugador mucho más marcado, con mucho más grueso, se hubiera frustrado, ¿no? Y esa frustración hubiera influido mucho en lo que es su rendimiento. Y realmente, gracias a Dios que no pasó, ¿no? Porque Di María es uno de los jugadores con mayor rendimiento dentro de su selección hoy por hoy. Entonces, con esto, básicamente es primero de no crearle falsas expectativas al deportista, ¿no? Es simplemente decirle, ¿sabes qué? Tú puedes llegar a tu mejor versión y esta es. No quieras ser como otro jugador,
simplemente potencia lo que te tocó a ti recibir. El segundo mensaje que les quiero dar es que muchas veces piensan, no, que porque una persona es más alta, tiene un esqueleto más pesado. No necesariamente. Acá podemos ver, por ejemplo, que Di María, midiendo 1,79 m, pesa 63 kilos. O sea, está 16 kilos por debajo de su talla. Y Salas, midiendo 1,72 m, está 6 kilos por arriba, está en 78. Entonces, no necesariamente que una persona sea más alta quiere decir que va a pesar más o que su esqueleto va a ser más pesado. ¿Por qué motivo? El esqueleto no es proporcional a lo que es la talla, ¿sí? Luego, un tema muy importante ya en lo que es propiamente deportistas en formación es el tema de cuánto pueden crecer, ¿no? Un favor, acá les voy a pedir un poco de colaboración. ¿Hay algún papá acá que me pueda dar su estatura de él, la estatura del papá y la estatura de la mamá? ¿Alguno que me pueda apoyar por ahí? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ayala. Mi estatura es 63. 1,63 m, correcto. 1,58. 1,58, correcto. A ver. Miren, en promedio me sale... Este ejercicio lo pueden realizar todos los papás, ¿eh? Si su hijo deportista es varón, es la siguiente fórmula. Es la estatura del papá más la estatura de la mamá, lo dividimos entre 2, más 13 centímetros. En este caso, la suma de ustedes dos me sale discúlpeme, le sale 320. 321, lo vamos a redondear a 320. Entre 2 sería 160, más 13, 173 centímetros. La estatura teórica máxima de su hijo es 173 centímetros. Consulta, ¿cuántos años tiene su hijo y cuánto mide actualmente? Ya, mi hijo tiene 12 años. ¿Correcto? No es necesario su talla exacta, más o menos, ¿cuánto mide? 1,40, 45 debe estar. 1,40, 45, correcto. Sí. Está un poquito bajo. Se lo digo, está un poquito bajo para la talla que queremos que llegue. Ahora, esta es una altura máxima teórica. ¿Qué quiere decir que sea teórica? ¿Que su hijo puede crecer más? Sí, efectivamente, puede crecer más. Porque puede ser que los genes, la herencia, el factor de herencia de sus abuelos, de algún antepasado, sea que crezca mucho más. Entonces puede ser que el niño sea más alto que ese 1,73 m que yo le acabo de mencionar. Sin embargo, también puede ser que el niño crezca menos. ¿Cómo puede pasar que el niño crezca menos de su máximo teórico? Porque el niño va a cumplir ciertos factores ambientales que no van a ayudar a que crezca. Vamos a hablar sobre eso, ¿correcto? Miren, supongamos que a su hijo le dije 1,73 m, supongamos que fuera 1,75 m, ¿sí? Justo como el ejemplo. Si el niño máximo puede medir 1,75 m, supongamos que este niño no se alimenta de manera adecuada. O sea, como Jesús, pero mi niño sí se alimenta de manera adecuada, consume sus frutas, sus vegetales, correcto, excelente. Pero tal vez el niño no está consumiendo los nutrientes adecuados. ¿Cuáles son los nutrientes que se utilizan para lo que es el crecimiento? Primero, el calcio. Tal vez a ese niño no le gusta lo que es la leche, el yogur o el queso, y ahí va perdiendo un poco de talla. No le gustan los alimentos que tienen zinc, ¿como cuáles? Puede ser el tema del hígado, el pescado, los frutos secos. No consume zinc, entonces el niño no tiene ese nutriente para crecer, por tanto, de lo que puede llegar a 1,75 m, se queda en 1,72 m. Primero, esa es la primera razón por la cual va perdiendo talla. Luego, ese niño, digamos que también por el tema de pandemia, por tema de pandemia no comienza a dormir. Generalmente antes de la pandemia dormía a las 8 de la noche y ahora está durmiendo a las 11, 12, medianoche, o a veces hasta la 1 de la mañana. ¿Qué es lo que sucede? Acá en Perú, el promedio de rango de algo que se llama liberación de la hormona de crecimiento es de medianoche a 3 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños que descansan, por ejemplo, a las 8, máximo a las 10 de la noche, su sueño profundo se demora 2 horas en llegar y a partir de la medianoche hasta las 3 de la mañana que están dormidos, comienzan a liberar algo que se llama la hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento encuentra el calcio, encuentra el zinc y comienzan a crecer. Si sus hijos están durmiendo a eso de las 10, 11, medianoche, supongamos que duerma a la medianoche,
Si el niño duerme a la medianoche, eso quiere decir que después de 2 horas estará llegando a su sueño profundo, o sea, a las 2 de la mañana. Eso quiere decir que desde las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana tienen 1 hora para que el cuerpo reciba esa dosis de liberación de hormona de crecimiento. Entonces, esas 2 horas que ya perdieron no las van a recuperar. Por tanto, el niño poco a poco va a ir creciendo menos. Ahora, no importa si el niño, si se duerme a las medianoche, duerme hasta las 10 de la mañana, o si duerme en la tarde también, no importa porque en esas horas no va a haber la liberación de la hormona de crecimiento. Por tanto, su talla poco a poco se va a ir quedando cada vez más. Entonces, de 1,72 m, no descansaba bien, pasó a 1,68 m. Correcto. Luego, supongamos que ese chico también, tal vez era uno de los chicos que se enfermaba mucho. ¿Cómo? O sea, tenía tal vez diarreas, vómitos, constantes resfriados. Esto hacía que el niño no pudiera alimentarse bien y también sus defensas o la energía se destinara a curarse en vez de crecer. Entonces, de lo que podía ser 1,68 m, pasó a ser 1,64 m. Finalmente, si el niño, hace un momento les mencionaba que por cada kilo de hueso hay 4 kilos de masa muscular. Si se dan cuenta, hay una relación entre lo que es hueso y músculo, ¿correcto? Del hueso hacia el músculo. Pero también el factor de actividad hace que ese niño tenga un mejor músculo. Entonces, si el músculo está creciendo, también necesita un hueso fuerte en el cual se sostenga, ¿no? Entonces, la actividad hace que crezca la masa muscular y esa masa muscular favorece el desarrollo óseo. Por tanto, también crece. En este caso, yo entiendo que todos son de una escuela de profesor Edwin, entonces ya tienen ese factor de actividad. Por tanto, ese punto ya está asegurado. Entonces, pero si supongamos que son personas que no hacen nada de actividad, entonces tal vez de 1,64 m pasa a 1,60 m. Y ahí queda su talla, ¿no? Él pudo llegar a medir 1,73 m y se quedó en 1,60 m porque no cuidó su alimentación, no cuidó su salud, no cuidó su descanso y no realizó actividad física. Ese es un tema muy importante en el tema de los deportistas en formación. Ahora, hay un tema también importante en todo lo que es la evaluación para poder hacer un correcto plan alimenticio, ¿no? Para el niño. Es el tema de lo que es maduración biológica, ¿correcto? Pues les debe haber pasado que tienen niños, que han visto niños de similar edad, en este caso, por ejemplo, 15 años, miren, estos 2 niños tienen 15 años, sin embargo, el niño de la parte izquierda se ve mucho más alto y con mucho más músculo, ¿no? ¿A qué se debe esto, Jesús? Mira, se debe a la siguiente razón. Una cosa es la edad cronológica, ¿correcto? La edad cronológica es la edad desde que el niño nace hasta el día de hoy. En este caso, la edad cronológica de los niños es 15 años, pero hay una edad interna que se le llama maduración biológica. En este caso, el niño de la izquierda, este niño de aquí, internamente no tiene 15 años, internamente tiene 17 años, ¿correcto? Al tener internamente 17 años, obviamente su desarrollo es mayor, tiene más talla, tiene mayor cantidad de músculo, su pensamiento, su forma de resolver problemas es mucho más eficiente. Y generalmente estos chicos son los que se llevan la competencia, ¿no? ¿Y qué pasa con los chicos que no sucede así? Que tiene 15 años, pero su maduración biológica está recién en 12. O sea, está por debajo de su edad, es una maduración tardía, y son más pequeños, son más débiles, todavía no tienen tanto raciocinio en la parte cognitiva o en la parte de procesar problemas, y por tanto son un poco más lentos. Estos jugadores, generalmente acá en Perú, se les deja de lado. Se dice, ¿sabes qué? Tú no, porque te estás quedando en esto, y le quitan prioridad. En otros países, por ejemplo, en Argentina, o en este caso, por ejemplo, puede ser Messi, un jugador pequeño que se le ve habilidad, a este jugador se le cuida más. ¿Por qué motivo? Porque este que está en desarrollo tardío, tú le aseguras alimentación, descanso, salud y actividad física, y esa maduración tardía de lo que tiene de 12 años puede llegar a 15 años, o puede llegar a 17 años, y de lo que está más pequeñito y con menos músculo, puede alcanzar o superar a este chico que ya está en desarrollo acelerado, ¿correcto? Entonces, a estos chicos hay que tenerle siempre mucho mayor cuidado, porque en algún momento les va a llegar la maduración biológica, o sea, acoplarse a lo que debería ser su estadio de maduración. Ahora, ¿qué pasa si el niño a los 15 años está con un estadio de maduración tardío y sigue descansando mal, no se alimenta bien, no hace actividad, para enfermo? Pues lamentablemente ese chico se va a quedar en esa talla.
¿no? Y va a llegar a la edad adulta con esa talla, con esa maduración inconclusa. Ahora, también van a haber casos donde van a ver ustedes, van a conocer chicos que descansan tarde, que no se alimentan bien, que no hacen actividad y que son enfermizos y miden 1,80 m. Hay casos, generalmente cuando nosotros hablamos sobre información, hablamos en base a promedios, pero hay casos excepcionales donde no cumplen la regla y aún así logran un muy buen resultado. Sin embargo, son casos muy contados, o sea, a través de 100.000, 10 chicos tendrán esa situación, ¿no? Ahora, algo importante que tienen que aprender con los niños, y con ustedes también les va a servir bastante esta información, es que los procesos de dieta, ¿no? Muchas veces piensan que dieta es comer menos, o no comer arroz, no comer carbohidrato, no comer pan, no comer papa, cuando realmente simplemente es alimentarse bien, ¿no? O sea, saber qué comer. Ahora, yo les voy a comentar un caso, ¿sí? A mí a veces me pasa en consultorio con deportistas justamente que están con un sobrepeso, bajo mi evaluación, y yo les menciono a las mamás, ¿no? Sobre todo esto me pasa con las mamás. Miren, les menciono que el primer día de dieta, el niño va a estar pesando 70 kilos. El segundo día puede ser que esté pesando 69,93. O sea, 70 gramos menos en un día. En una semana, medio kilo menos. Y la mamá me dice, ¿no? Pero Jesús, yo he hecho dieta en algún momento de mi vida y en una semana he perdido 2 kilos. Tú me dices que mi hijo solo va a perder medio kilo en una semana. Creo que tal vez mejor, esta es la diferencia profesional y se las explico. Miren, en un deportista el cuerpo humano debe tener como mínimo el 50% de masa muscular, ¿correcto? Esa masa muscular contiene algo que se llama glucógeno. El glucógeno es la fuente de energía de ese músculo, ¿correcto? Una persona de 70 kilogramos, aproximadamente, deportista, tendría 700 gramos de glucógeno. Ahora, hasta aquí. Son 700 gramos de glucógeno y quiero que sepan algo. Cada gramo de glucógeno ingresa con agua, ¿correcto? Entonces, ¿con cuánto de agua ingresa? Cada gramo de glucógeno ingresa con 3 mililitros de agua. Entonces, 700 por 3 son 2.100 mililitros de agua. 2.100 mililitros de agua más 700 gramos de glucógeno son 2.800 gramos de peso de músculo, de glucógeno, de ese glucógeno que está dentro del músculo, son de 2.800 gramos o 2.800 kilogramos de masa muscular que una persona puede perder en un día o en una semana, ¿correcto? ¿Cómo pierde esto? Quitando lo que son la formación de glucógeno. ¿Cómo se forma el glucógeno? A partir de carbohidratos, de glucosas, que es básicamente arroz, pan, tallarín, papa, fideos, camote. Si quitan todo eso de su alimentación, van a perder masa muscular, ¿correcto? O sea, sí, mira, pasan 2 semanas, la persona ve, yo ya he quitado pan, arroz, todo lo que son carbohidratos, he bajado de peso 5 kilos en 2 semanas, ya perdí 5 kilos, creo que me puedo dar mi gustito. Y van a comer tal vez su chaufa, su tallarín, acá en Lima tal vez puede ser el tema de pollo a la brasa, y ese pollo a la brasa generalmente tiene papas, que son carbohidratos, el chaufa tiene arroz, que es un carbohidrato. Entonces, ese músculo que le han quitado del glucógeno, está deseoso de encontrar un nuevo glucógeno, entonces lo asimila rápidamente y la persona sube de peso. Entonces, la persona que sube de peso, como no hace actividad física, lo que sube es grasa, ¿correcto? Entonces, en su proceso de hacer dieta, lo que hizo fue perder músculo y subir grasa. Ahora, si una persona sucede esto, tiene igual músculo, igual grasa, pierde músculo, sube grasa. Luego, después de un año, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a perder músculo, vuelve a perder grasa. Entonces, cada vez más hay menos músculo y cada vez hay más grasa. Entonces, esa persona, por más que haga dieta en el resto de su vida, no va a bajar de peso. ¿Por qué motivo? El músculo es el que oxida las grasas, el que baja la grasa. Si ese cuerpo no tiene músculo, pues no va a poder bajar de peso, lamentablemente, ¿no? Y la persona va a hacer dietas, va a hacer tal vez un poco de actividad, caminar, trotar un rato al día, y no va a perder peso porque no tiene músculo, simplemente. Y la persona se va a frustrar, ¿no? Y va a comenzar a veces a intentar beber tal vez pastillas, operaciones,
Cuando tal vez la idea más sencilla y difícil de hacer es ir a un nutricionista a que te pueda asesorar bien, sobre todo uno bien capacitado, ¿no? Entonces, esto es por el tema de pérdida de peso. En el tema de lo que es el músculo, en un deportista hay dos tipos, primero hay que afinar algo, hay dos tipos de aumento muscular, ¿sí? El aumento muscular en tamaño y en funcionalidad, ¿correcto? En los gimnasios lo que van a encontrar generalmente es el aumento de tamaño. Van a ver a los personal trainer, a la gente que va ahí con músculos grandes. En un deportista a mí no me sirve que su músculo sea grande, porque va a limitar el movimiento. Me conviene que ese músculo sea efectivo, sea eficiente, sea funcional. ¿Cómo logro que ese deportista tenga un músculo funcional? Con esto. Un correcto entrenamiento y una correcta nutrición va a producir un proceso que se llama biogénesis mitocondrial, que es la creación de mayor cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias son las encargadas de producir energía. Como son las encargadas de producir energía y el músculo tiene mayor cantidad de mitocondrias, su nivel de energía aumenta, por tanto su rendimiento aumenta. Luego, algo muy importante, estas mitocondrias son las encargadas de oxidar grasas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El deportista muchas veces consume más alimento del que necesita. Al consumir más alimento del que necesita, comienza a almacenar mayor cantidad de grasa. Si el deportista comienza a almacenar mayor cantidad de grasa, debería aumentar de peso. Pero ¿qué sucede? El deportista hace actividad física, hace ejercicio, hace competencia. Entonces, apenas el deportista comienza a hacer su ejercicio, su actividad, su competencia, esa grasa que ha acumulado va a la mitocondria y en esa mitocondria se convierte en energía por un proceso que se llama oxidación. Se convierte en energía, por tanto, aumenta más su rendimiento. Y esa es la principal razón, tal vez, de que los deportistas del extranjero consumen el doble o el triple que un jugador peruano y rinde tanto y está flaco. Acá el deportista peruano le tiene miedo a los carbohidratos. Es más, en su cena a veces consumen solo ensaladas y pollo, cuando no debería ser así. Y eso es uno de los principales limitantes del rendimiento deportivo en futbolistas. Y es algo que promuevo yo mucho en el tema de lo que es deportistas en competencia, ¿no? Y puede ser que haya sido el factor que nos ha dado los triunfos en tanto como Universitario, San Martín, Guaral y Atlético Grau, ¿no? Finalmente, para terminar, les he hablado sobre todos los procesos de evaluación que hay para poder construir una dieta adecuada en el deportista. Sin embargo, no le he hablado nada de alimentación. Entonces, vamos a comenzar a tocar algo. Miren, en la alimentación básicamente nos vemos sobre todo el tema de nutrientes, ¿correcto? Los nutrientes se van a dividir en lo que son macronutrientes y micronutrientes. ¿Cómo pueden diferenciar un macronutriente de un micronutriente? Los macronutrientes se pueden ver. Por ejemplo, proteínas, las carnes, la carne de pollo, la carne de pescado, de cerdo, se pueden ver, exactamente. Los hidratos de carbono, papa, camote, yuca, arroz, frutas también, ¿no? Los lípidos básicamente van a ser grasas, ¿no? El pellejo, los aceites, el huevo, se pueden ver. Sin embargo, los micronutrientes no se pueden ver. Por ejemplo, acá en vitaminas tenemos la A, B, C, D, K, ¿correcto? Todas estas vitaminas están presentes ¿en qué principalmente? En frutas. Sin embargo, nosotros no podemos ver las vitaminas. O sea, por ejemplo, nosotros vemos una fruta y sabemos que esa fruta tiene carbohidrato. Se puede visualizar. Pero no sabemos qué vitaminas exactamente tiene cada fruta, ¿correcto? Luego, igual con el tema de minerales. En minerales tenemos calcio, fósforo, zinc, hierro, selenio, ya. En el caso, por ejemplo, de la leche, sabemos que la leche es un carbohidrato y una proteína a la vez. Tiene dos nutrientes. Sin embargo, no sabemos cuánto calcio puede contener esa leche, ¿correcto? Es una forma sencilla de verlo. Pero, ¿cuál va a ser la recomendación o el consejo que yo le quiero dar a ustedes? ¿Correcto? Primero, proteínas. El uso de proteínas para los niños todavía no es necesario, ¿correcto? O sea, deben de consumir una cantidad adecuada, pero generalmente cumpliendo con su presa de carne, su leche y su huevo, su queso, van a completar lo que son las proteínas necesarias para sus niños. En los hidratos de carbono, es importante que al niño le den un hidrato de carbono al terminar el entrenamiento. ¿Cómo, Jesús? Termina su entrenamiento y automáticamente que consuman un plátano. Hay muchos niños que terminan su entrenamiento y se demoran 1 hora en llegar a casa y recién comen. No. En este caso, el deportista debe consumir algo apenas termina de entrenar. ¿Por qué motivo? El ejercicio es un estímulo para el músculo para que crezca.
el alimento es un estímulo para el cuerpo, para que los procesos internos sean cada vez más rápidos, sea cada vez más eficiente. Entonces, el cuerpo se queda sin energía. Termina el entrenamiento, le damos un carbohidrato, tengo que procesarlo rápido porque estoy sin energía, entonces necesito acostumbrarme a el alimento, procesarlo rápido y obtenerlo como energía rápido para seguir mi competencia, ¿correcto? En lo que son minerales, les voy a recomendar, sobre todo para los niños que son menores de 12 años, a 15 es menos eficiente el tratamiento, y a partir de, si bien es cierto el hombre, el varón, puede crecer hasta los 18, 21 años, lo cierto es que a partir de los 15, la talla que logra los 15 años, a partir de ahí crecerá 2, 3 centímetros, en el mejor de los casos 5, ¿correcto? Casos excepcionales 10 centímetros. Sí me ha pasado que justo a los 18 años crecieron 10 centímetros, pero son un caso de, por ejemplo, yo he evaluado a más de 1000 deportistas futbolistas, y de esos 1000 solo tengo 2 casos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos hacer tal vez que el niño crezca? Que consuma su calcio, sí o sí. Si no le gusta la leche, el yogur, pues tiene que comenzar a tomarlo. Que se exponga al sol, ¿no? Por la vitamina D. Y un tema muy importante que no está muy presente, que se llama suma, que el niño debería consumir, son 30 miligramos, ¿correcto? El zinc se utiliza para un sinfín de procesos, ya sea digestión, descanso, ejercicio, pero nosotros como lo queremos usar para el tema de crecimiento, yo les mencioné que había algo que se llama hormona de crecimiento. Esta hormona que le vamos a dar cuando esté descansando, o sea, bueno, no cuando esté dormido, sino media hora antes de dormir. El niño máximo debe estar durmiendo a las 10 de la noche. Entonces, 9:30 nosotros le damos su zinc para que el cuerpo, cuando esté durante el descanso y vea, ¿sabes qué? Uy, en todo el día me han dado calcio y tengo zinc. Vamos a comenzar a crecer, ¿correcto? Hormonal. Se da durante 6 meses seguidos, ¿correcto? Es importante que le den el tratamiento durante 6 meses seguidos. ¿Por qué motivo? Porque, Jesús, se me olvidó un día, y a veces el cuerpo es caprichoso. A veces el tema de nosotros, no hay una ciencia que nos diga, ¿sabes qué? Este día le toca crecer al niño. Entonces, puede ser que justo el día que no tomó calcio, que no consumió zinc, el cuerpo diga, este día me toca crecer 5 centímetros, pero no tengo nada para crecer. Entonces solo creceré 3 o 2. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante que al menos el tratamiento dure 6 meses parejos. ¿Sí? Hasta ahí, tal vez, ¿hay alguna consulta? ¿Algo que me quieran preguntar? Profesor Edwin. A ver, papitos, por ahí tienen una consulta o que puedan... ¿Me escuchas? Sí. Mira, yo... ¿Puedes compartir un momento? Ya. Una consulta. Yo le doy, por decir, a mi hijo, el zinc, ¿no? Pero no sé si estará recomendado por usted el que viene zinc con vitamina C, vitamina D, creo. No sé si ese también lo recomienda usted. Porque también hay otro que pone en la farmacia, ¿no? Solamente zinc en forma de gomitas, porque a veces al niño le agrada más ese tipo de presentación, ¿no? No sé si, ¿no? Y también me dice que en la noche creo que es mejor, porque yo le estaba dando a él después del desayuno. No. El zinc se tiene que dar sí o sí en la noche. Pero hay algo importante acá. Como mínimo, tiene que dar 20, 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted le va a tener que dar 3 pastillas de ese, o si es jarabe, 3 cucharadas. ¿Por qué motivo? 7 miligramos de zinc, ¿correcto? Va a decir 7 cucharadas
pueden tener mayor cantidad de nutrientes, por 12 gramos de zinc, y esto genera un exceso, ¿correcto? Y ese exceso puede afectar al niño. Ahora, las gomitas son buenas, porque justamente como usted lo menciona, a veces el niño la pastilla o el jarabe no lo quiere probar, entonces las pastillas como son dulces, sí, el niño lo acepta con mayor facilidad. Sin embargo, las pastillas contienen, la mayoría de gomitas, contienen solo 10 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted al día le va a tener que dar como mínimo 2 gomitas, a 3 gomitas, pero mínimo 2, máximo 3. Entonces, las gomitas no son baratas. Hay que pensar también en el lado de adquisitivo, económico, y las gomitas están caras. Entonces, si usted le va a dar 2 gomitas cada día, pues se le va a ir muy rápido, y son durante 6 meses, ¿no? En ejemplo, la pastilla, los frascos te vienen 90 pastillas, 90 tabletas, y son de 30 gramos. Entonces, aseguras que con una sola, o incluso partiendo de la mitad, le puedas brindar el tema del zinc al niño, ¿no? Entonces, usted me recomienda la pastilla, entonces darle después de la cena, ¿no? Claro, sí, la pastilla. Ahora, hay que ver algo importante. Si usted ve que le da la pastilla, pero el niño comienza a tener dolores de cabeza, mareos, náuseas, lo que hacemos es la pastilla, que viene de 30 miligramos, la partimos. La partimos, quedarían 2 mitades, que serían 15 miligramos, y esa le damos al niño. Eso haría que ya no le dé el tema de náuseas, dolores de cabeza, ¿no? Es importante detectar esto porque los niños generalmente son muy perceptivos. Entonces, si algo les duele, si algo les incomoda, van a querer dejar de consumirlo, ¿no? En este caso hay que ver ese tema de cómo le va al niño, ¿no? Y eso hay que darle solamente con agua, ¿no? O tengo que, para que asimile mejor. No. Puede mezclarlo con, por ejemplo, bueno, acá en Lima a veces le digo que lo pueden mezclar con tal vez gelatina, o incluso tal vez a veces hacen como papillas, ¿no? Que son dulces. Entonces lo que hace, si el niño no quiere consumir la pastilla porque es fea y porque todavía no sabe pasar una pastilla, pues lo que se le hace al niño es moler la pastilla. Se muele, se crea el polvito, ese polvito lo mezclas con su gelatina, o en la papilla, o en la mermelada, ¿cómo se llama esta? Ahorita no me acuerdo el nombre, pero vamos a ponerle que es papilla frutada, ¿sí? Entonces el niño lo consume como si fuera dulce, pero está consumiendo el zinc y eso le va a hacer bien, ¿no? Mezclarlo con algo que más o menos pueda él. Sí, que tenga un sabor para que el niño no lo sienta desagradable, ¿no? Eso sería la recomendación, ¿no? ¿Y a partir de qué edad esa cantidad solo es para niños menores de 2? Esa cantidad es solo para niños. El tratamiento tiene mejor efecto a partir de los 10 a 12 años. Sin embargo, se le puede comenzar a dar desde antes. ¿Para qué motivo? Para que cuando llegue a esas edades, él tenga un nivel alto de zinc. Entonces, no tenga esa carencia y pueda de frente crecer, ¿no? Porque si su hijo no consume zinc habitualmente, los niveles de zinc van a estar bajos en el cuerpo, ¿correcto? Entonces primero se normaliza eso y luego se prioriza. Y una consulta, entonces, por decir dicen, ¿no? Dicen también que el consumo de la ajonjolí también contiene zinc, ¿no? No sé si usted en esa parte conoce, ¿no? Si también es recomendable, porque yo a mis pequeños les doy el ajonjolí tostado y ellos se comen una cuchara por día, o sea, ¿no? Correcto, mire, le explico algo. Eso es algo que les va a... Eso es algo que me gustaría que todos escuchen. Con los micronutrientes hay que tener cuidado porque algunos son que se llaman termosensibles. ¿Qué significa que sean termosensibles? Que a presencia de altas temperaturas se va a eliminar el nutriente. Por ejemplo, si alguno de ustedes consume jugo de naranja por la vitamina C, pues hacerlo jugo, ya sea ponerlo en el extractor o en el exprimidor, esa fricción de las hélices genera calor, y ese calor va matando la vitamina C. Cuando usted me menciona el ajonjolí, si lo tuesta, ese calor puede ser que mate una cierta cantidad de lo que es la vitamina C, el zinc. Entonces, en ese sentido, y bueno, también ajonjolí no tiene mucha cantidad de zinc. O sea, tendría que darle tal vez, por poner un ejemplo, ¿no? Tendría que darle 2 kilos de ajonjolí para que obtenga recién 5 miligramos de zinc, ¿no? Y los niños no creo que consuman 2 kilos de ajonjolí, ¿no? Esa es la diferencia ahí. Ya, licenciado, gracias. Por una consulta. Hacían una consulta, decían antes de iniciar el tratamiento, si era necesario desparasitar a los niños.
¿Me escuchó, doctor? No le escuché a usted bien, discúlpeme. No, ahí hay, porque es una consulta y dice que y para antes de... Ya, discúlpeme. Hay un chat, ¿cierto? No lo había visto, discúlpeme. A ver, un momentito, por favor. Muy buena. No me sale si hay preguntas. Me sale muy interesante y muy buena. Si han escrito alguna pregunta, tal vez me la pueda leer para yo poder darle respuesta. Sí, en la página de la escuela hay a un niño antes de tomar esas pastillas para desparasitar, dice. La pregunta es si hay que darle alguna pastilla al niño para desparasitar. Buenas noches, doctor. La pregunta es si es para, o sea, antes de que puedan tomar cualquier vitamina o medicina, se debe desparasitar al niño. Correcto. A ver. Este tema de desparasitar a niños es generalmente tal vez... ¿Cómo se le puede explicar? A ver. Hay casos donde hay justamente bacterias o ya sea microorganismos, en este caso parásitos, que justamente comen nutrientes. Por ejemplo, hay parásitos que comen lo que es el hierro o la vitamina B del complejo B, ¿no? Entonces justamente a veces una persona le da suplemento de hierro porque tiene anemia, le dan suplemento de hierro y hay un parásito que se está comiendo ese ingreso de hierro. Entonces el niño no mejora y a veces piensan que es porque no consume la pastilla y a veces es que no mejora porque hay un parásito. Pero son casos, digamos, raros. Realmente serían raros y a veces darle por dar algún desparasitante, lo que hacemos es que el chico tal vez no tiene parásitos. Entonces lo mejor sería que el niño pase una evaluación para saber si tiene algún tipo de parásito y hacer el proceso adecuado para ese tipo de parásito. ¿Por qué motivo? Porque tal vez nosotros le damos una pastilla que es para parásitos, por ponerlo por un ejemplo, tal vez parásito de vitaminas, ¿correcto? Pero es un parásito de minerales. Vamos a ver si. Entonces, lo que nosotros hacemos es crearle resistencia a los otros parásitos para cuando queramos hacer el tratamiento adecuado, ese parásito ya está muy fuerte. Entonces es mucho más dificultoso el tema del tratamiento. Entonces, lo mejor sería que se le haga una prueba de heces al niño y ver si tiene algún tema de parásito, ¿no? Y recién ahí tener un tema de un tratamiento antiparasitario. Doctor, disculpe, ahora, por ejemplo, la alimentación de un niño deportista, ¿cuántas veces al día tiene que comer y qué es lo que tiene que comer? Correcto. Acá les digo, va a haber esa recomendación es muy complicada de hacer. ¿Por qué motivo? Porque va a depender del nivel de entrenamiento del niño, del tema de cómo está su composición corporal, de cómo está su estilo de vida, sus tiempos. Por ejemplo, el deportista puede comer, voy a hablar netamente de la parte profesional. El deportista profesional puede comer 3 veces, o puede comer 5, o puede comer 8, y no hay problema. Lo importante es que asegure comidas, por ejemplo, comidas como el post-entreno, que es después de terminar su fuente de reingreso de energía. Luego, pero tal vez hay deportistas acá en Perú de Liga 2 que entrenan en la mañana y trabajan por la tarde. Entonces, en la tarde ellos no pueden tener una media tarde porque están trabajando. Entonces, yo decirle a él, ¿sabes qué? Tienes que comer 5 comidas, pues no se puede. Lo que se hace es repartir la cantidad de energía necesaria que él tiene en 3 comidas, si es que tal vez no tiene tiempo, o en 5, si es que tal vez lo tiene, ¿no? Entonces, lo recomendable acá es primero evaluarlo, pero como recomendación general para niños, que es el caso actualmente de ahora, lo ideal sería que si el niño está en un tema de sobrepeso, ¿no? Si está en un tema de sobrepeso, restrinjan las comidas a 3 comidas. ¿Por qué motivo? Porque tal vez esa media tarde, esa media mañana, está haciendo que el niño suba de peso, ¿no? Entonces, si lo que queremos hacer es que baje poco a poco de peso, pues primero quitarle esas 2 comidas. Si el niño le falta peso,
pero el niño hace actividad física. Si el niño hace actividad física, entonces se hace lo siguiente: sus 3 comidas principales, desayuno, almuerzo, cena, y termina de entrenar, su post-entreno que va a ser su media mañana, y luego que vuelva a entrenar en la tarde, su post-entreno que va a ser su media tarde. Entonces, así nos aseguramos que ese ingreso de comida extra sea para que pueda crear un poco de músculo y no gane lo que es grasa, ¿no? Entonces, dependiendo del estado del deportista, es que se puede recomendar que consuman 3 o 5 veces, con 5 comidas al día, ¿no? Acá veo una consulta por el chat. Buenas noches, una consulta. ¿La pastilla de zinc no daña la flora intestinal? No. Las pastillas de zinc no dañan la flora intestinal. Uno, porque la dosis es muy baja. O sea, si bien es cierto, es 15 miligramos o 30 miligramos, es una dosis que ya ha sido probada por la OMS, ¿no? Y la OMS, cuando prueba algo, lo prueba a nivel mundial, con todas las poblaciones de niños y con una gran cantidad de población. Entonces, no se ha visto que tenga algún tema de dañar la flora intestinal. Más bien, el uso de múltiples suplementos no es que dañe la flora intestinal, pero sí es una sobrecarga. Ahí sí puede haber una sobrecarga cuando utilizamos multivitamínicos, multinutrientes de forma diaria, ¿no? Pero en el caso del zinc, no se preocupen, es completamente sano, no hay ningún estudio que reporte, y ese tema del zinc viene de ya más o menos desde 1920 y algo, ¿no? Y en más de 100 años no se ha reportado ningún caso de daño de de daño de la flora intestinal, de daño de procesos. Lo único que se ha reportado es, como les menciono, dolor de cabeza, náuseas, mareos. Esto sí se ha reportado. Pero para eso ya les menciono que si ven que sucede eso, pues bajarle un poquito la dosis. Ya no 30 miligramos, sino la mitad, 15 miligramos. Y no debería de haber ese problema. Sí, efectivamente, las pastillas de zinc son de venta libre, no necesita receta. La pueden comprar en cualquier farmacia y no es importante la marca, porque lo bueno de la pastilla de zinc es que justamente solo se brinda zinc, nada más. Lo importante, o sea, la marca no es importante, pero lo importante es la concentración, que diga ahí en el frasquito 30 miligramos o 30 mg. Disculpe, doctor, una consulta. Después de tomar nuestro alimento, muchas veces los niños toman su siesta o descanso. ¿Eso está saludable? Y aparte de eso, en las noches, para dormir, ¿cuánto tiempo antes para dormir uno tiene que tomar alimento? ¿O uno puede comer inmediatamente, puede echarme a la cama o algún... Eso quisiera saber, disculpe, doctor. Listo, correcto. Con respecto a lo que menciona de las siestas, imagino que se refiere a las que son después del almuerzo, ¿correcto? Entonces, ¿el niño puede dormir después de almorzar? Sí puede, pero tratemos de que el niño duerma como máximo, es una pequeña siesta, 20 minutos, allá máximo 30 minutos. ¿Por qué motivo? Porque si el niño, por ejemplo, almuerza a la 1 de la tarde y a las 3:30 hace su siesta, y en esa siesta duerme 2-3 horas, ese niño ya no va a tener sueño para la noche. Por tanto, se va a acostar mucho más tarde y no va a poder obtener lo que es la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, sí se puede dormir por la tarde, pero, por ejemplo, 20 minutos a 30 minutos, que es un buen tiempo que se ha visto que tiene efectos recuperadores en lo que es el rendimiento del deportista y la energía del deportista. Ahora, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que podamos descansar? Esto va a depender bastante del tipo de cena, de comida que hayamos tenido. ¿Por qué? Porque hay diferente digestibilidad en lo que es los alimentos. Los alimentos más grasosos o con mayor contenido de fibra se van a comenzar a ralentizar los procesos de digestión. O sea, hay alimentos que se pueden digerir, por ejemplo, un jugo de naranja en tal vez 20 minutos, y hay otros como por ejemplo el tema de un pollo broster, básicamente la parte crocante, la parte de grasa, que puede demorarse 3 horas y media, 4 horas, ¿correcto? Hay bastante diferencia. Entonces, si la cena es muy grasosa, pues lo ideal es que sean 3 horas después de haber cenado, ¿no? Si la comida no tiene muchas grasas, o sea, son mayor cantidad de carbohidratos y por ahí una pequeña fritura del guiso o el pollo frito, pues con 2 horas basta y no necesitas más, ¿no? Entonces, como le menciono, el promedio son 2 horas.
Pero como recomendación, si la comida es muy grasosa, pues que sean 3 horas antes de ir a dormir, ¿no? No sé si quedó claro o tendría que ajustar algo más. Me menciona. Disculpe, doctor, creo que ha sido claro la pregunta que hice, ¿no? Hay muchos niños, más que todo niños, suele dormir de repente 1 hora o 1 hora y media inmediatamente, entonces quizás de repente puede estar haciendo algún defecto, ¿no? O podría ser el crecimiento, algo podría estar afectando por ahí. Entonces creo que es lo más recomendable, como usted dice, 2 horas antes o 3 horas antes cuando son comidas grasosas. Creo que hemos entendido eso, ¿no? Muchas gracias. Genial. Y sí, efectivamente, dormir 1 hora y media puede hacer que el niño no tenga sueño para más tarde. Entonces, no, que se acostumbren a dormir un pequeño tiempo y suficiente para que puedan dormir tranquilamente en la noche. Correcto. ¿Cuántas horas deberían dormir los niños en la noche? Los niños menores a 10 años, 8 años, deberían estar durmiendo de 10 a 11 horas, ¿correcto? Los niños que tienen menor a 12 años deberían estar durmiendo de 9 a 10 horas. Y a partir de los 15 ya pueden estar durmiendo tranquilamente de 7 a 8 horas. O sea, a menor edad hay 1 o 2 horas más de descanso. A partir de los 15 ya básicamente son adultos. Entonces pueden dormir tranquilamente 7 a 8 horas. Esto de horas continuas, ¿correcto? Por el tema de la tarde pueden tomar una pequeña siesta de 20, 30 minutos y les va a hacer bien. Pero horas continuas durante la noche, ya les acabo de mencionar y lo vuelvo a repetir. Menor a 10 años, de 10 a 11. Menor de 12 años, de 9 a 10. Y menor de 15 años, tranquilamente de 7 a 8, ¿no? No habría mayor dificultad ahí. Y ese 15 años se mantiene hasta la edad adulta, ¿no? Incluso hay edades adultas donde ya se duerme menos todavía, ¿no? Por el tema de presiones, que se ha recomendado a veces son las de 7 a 8 o incluso a veces 6 a 7, ¿no? Pero esto ya no va a nuestro tema que estamos viendo de por esa información, ¿no? Correcto. Después del entrenamiento, se recomiendan algo que se llama carbohidratos simples, ¿sí? Los carbohidratos simples son básicamente cualquier tipo de fruta que sea muy dulce, como por ejemplo, puede ser mandarina, fresa, plátano, incluso sandía, piña, ¿no? Son frutas, o tal vez ya no tengo ninguna fruta de la mano, ¿qué puedo hacer? Ya, en ese caso, tal vez un jugo, ¿no? Un frugo, algo que tenga azúcar, ¿no? Eso le va a ayudar. Ahora, es un niño, tal vez no requiere tanta azúcar. Por ejemplo, ya Jesús, no tengo una fruta en la mano, pero justo en la tienda venden una botella de frugos de medio litro, correcto, no le den el medio litro, denle solo la mitad, y eso es suficiente para él. Una consulta, doctor, lo más recomendable es comer fruta así pelado, o podría comer, o lo más recomendable es hacer en jugos, por ejemplo, hay jugos especiales que pueden preparar. ¿Y cuál sería lo más recomendable para hacer el consumo, para el buen desarrollo de un niño? Correcto. Algo que quiero que se lleven también de esta pequeña sesión es la nutrición, es la ciencia del depende, ¿correcto? Es la ciencia del depende, o sea, ningún nutricionista realmente capacitado debería dar una opinión que esto es así y ahí se queda, no hay más, no, porque la nutrición va a depender, como les menciono, del estilo de vida, de composición corporal, de sus hábitos, del mismo cuerpo, cómo reacciona a cada alimento, no todos reaccionan, por ejemplo, la leche es buena, correcto, se lo dices a una persona que es intolerante a la lactosa. A esa persona que es intolerante a la lactosa no le va a hacer daño la leche. Entonces, no es bueno, o sea, no es bueno para él, pero para otra persona sí. Entonces, es la ciencia del depende. Ahora, el señor me mencionaba
si las frutas es mejor consumirlas con cáscara o sin cáscara, o si es en jugo, o si es entera. Va a haber diferencias. ¿Cómo? Si la fruta viene después de un engranamiento, me va a convenir que sea en jugo y sin cáscara. O si es entera, sin cáscara. ¿Por qué motivo? Porque, a ver, en jugo, básicamente la absorción es mucho más rápida. Por tanto, la energía va a entrar más rápido al cuerpo y se va a recuperar más rápido. Si le damos fruta, que sea fruta sin cáscara. ¿Por qué motivo? Porque la cáscara de la fruta es fibra, y esa fibra retrasa lo que es el ingreso de glucosa. ¿Correcto? Entonces, ahí no conviene. Pero si es un día normal donde el niño no está engrenando, simplemente está en la casa, pues conviene que sea fruta entera. Y si es con cáscara, pues mejor. ¿Por qué motivo? Porque esa fibra lo que va a hacer es que el niño regule su proceso de digestión. Entonces va a ir al baño adecuadamente. El niño, muchas veces acá en Lima, cuando una persona dice que va al baño 3, 4, 5 veces, las personas se ríen. Pero no, o sea, está bien. Una persona que tiene una buena digestión, buenos procesos de transporte de nutrientes debe desechar en cada comida, ¿no? Entonces, más bien los que desechan 1 o 2 veces al día son los que están mal y bueno, como son mayoría, fastidian los que van muchas veces al baño. Entonces, esa mejora del tránsito intestinal se debe a la fibra. Por tanto, lo vuelvo a mencionar, cuando sea después del engranamiento, o jugo o frutas sin cáscara. Cuando no está en el engranamiento, solo frutas con cáscara, ¿no? Omitamos los jugos en ese momento. A ver, acá dice, buenas noches, ¿a partir de qué edad pueden tomar complejo B? Ya, el complejo B el complejo B es una serie de vitaminas que da desde la B1 hasta la B12, y cada B tiene diferente función. Hay una que funciona para la absorción de carbohidratos, procesamiento de proteínas, procesamiento de grasas, parte mental. Generalmente vamos a priorizar que haya una suplementación de complejo B cuando son chicos que no les gusta comer carne, ¿correcto? Por ejemplo, que son veganos, ¿ya? Esos chicos, pues probablemente sí sea bueno una suplementación. Ahora, ¿desde qué edad? Pues la suplementación de B12 no se ha visto. O sea, la B12 es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué quiere decir que sea hidrosoluble? Que si consume mucho de esa vitamina, la va a botar por la orina. No hay problema. Entonces, realmente la edad, pues, podría iniciarse desde edades muy pequeñas, ¿no? Pero la idea es que sea correctamente asesorado y ver si es que realmente lo necesita o no. ¿Qué pasa si un niño después de comer se pone a correr o jugar con... ¿Qué pasa si un niño después de comer se pone a jugar? ¿Algún efecto? No, realmente no. Lo que pasaría es que, bueno, definitivamente si se comienza a hacer ejercicio con el estómago lleno, pues probablemente la digestión se va a ver un tanto afectada, ¿no? O sea, a ver, estos son procesos, pero básicamente cuando el niño hace actividad, el flujo sanguíneo se redistribuye exclusivamente para los músculos, porque los músculos son los que necesitan en este momento sangre para oxigenarse y producir energía. Pero si el niño recién ha comido, esa sangre va a ir a comenzar a alimentar el músculo que tiene mayor actividad y el proceso de digestión se va a entorpecer. Entonces, eso no conviene. Pero también que un niño pueda comenzar a correr de frente después de haber consumido alimento, generalmente es justamente porque está en toda la edad de querer ser activo, ¿no? Pero poco a poco creo que eso lo va a ir controlando, ¿no? Los defectos así no son un efecto grave, ¿no? Así que tranquilo por este tema, es parte de la edad. Los frutos secos, ¿es bueno después de jugar? Lamentablemente no. ¿Por qué motivo? Cuando los chicos hacen ejercicio, necesitan algo que se llama glucógeno, que ya les mencioné. Ese glucógeno se forma a partir de carbohidratos. Los frutos secos son grasas saludables. La mayoría de frutos secos son grasas saludables, exceptuando el maní. De ahí pecanas, ahorita solo se me ocurre pecanas. Los frutos secos en general van a ser grasas, ¿correcto? Y darle grasas a un niño que necesita carbohidratos, pues no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, tú tienes que reponer lo que gastas. Si en el ejercicio gastaste glucosa, glucógeno, carbohidrato, repon glucosa, glucógeno, carbohidrato. Si no gastaste grasas, pues no. Y bueno, las grasas no las tienes que recuperar en ese sentido, ¿no? Sí le puede dar frutos secos, pero dejando el entrenamiento mejor.
después de haber consumido durante 6 meses la pastilla de zinc, ¿cuánto tiene que...? Ya. Después que se ha consumido 6 meses la pastilla de zinc, no hay un tiempo que digan cuánto debería haber de para. Yo recomiendo que sean 6 meses de para. ¿Por qué motivo? Porque en esos 6 meses de consumo de zinc, pues ya debería haber una alta cantidad de zinc acumulada, ¿no? Ahora, en esos 6 meses que el niño no va a consumir zinc, lo que yo recomiendo es que comience a habituarse a consumir alimentos que sean ricos en zinc, ¿no? Para que no tenga que depender siempre de la pastilla.